En un mundo donde las generaciones habían superado a las aguas, Noé se convirtió no solo en una figura de leyenda sino en un emblema eterno de nuevas oportunidades. En las aldeas verdes y florecientes que surgieron después del diluvio, los descendientes de Noé vivían con historias arraigadas en el tiempo, narradas alrededor de fogatas y narraciones al atardecer. Pero cada generación enfrenta sus propios dilemas, y la familia de Noé no era la excepción. A medida que las décadas se convertían en siglos, sus descendientes comenzaron a olvidar las lecciones del pasado, ahogadas por el murmullo de un progreso imparable. Cam, el segundo hijo de Noé, se rebelaba contra las estrictas enseñanzas de supervivencia de su padre. Sentía que la vida debía ser más que miedo y precaución. Su espíritu aventurero y desafiante llevó a muchos de los jóvenes de la aldea a seguirlo, en busca de tierras nuevas y promesas de grandeza. Sem, el mayor de los hermanos, era el guardián de las tradiciones. Creía que el legado de Noé era una brújula indispensable para navegar el futuro. Enseñaba a los niños sobre el diluvio, no como un castigo divino, sino como una lección. Sobre el respeto y la preservación de la naturaleza. Jafet, el menor, era el mediador, el vínculo entre dos mundos en constante colisión, el del pasado que explicaba Sem y el futuro anhelante de Cam. Se esforzaba por crear armonía, tejía una red de ideas que tomaban lo mejor de ambos enfoques, siempre promoviendo la unidad familiar. Un día, llegó un viajero extraño a la aldea. Traía consigo un artefacto antiguo, un fragmento de madera que afirmaba provenir del propio Arca de Noé. Este objeto revivió debates que habían permanecido latentes durante generaciones. ¿Era una reliquia destinada a rememorar la historia y unir a las personas, o simbolizaba un hilo que mantenía atados a sus portadores al pasado? Con el descubrimiento del artefacto, la aldea se dividió. Bajo la dirección de Cam, un grupo de jóvenes decidió marcharse, convencidos de que el ser humano podía aprender y prosperar sin las ataduras de un pasado mitológico. Por otro lado, Sem organizó un círculo de ancianos que juraron proteger el fragmento, utilizándolo como ancla para enseñar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la historia y las lecciones aprendidas. Jafet, luchando con el conflicto, convocó una reunión en la gran sala comunal. Habló apasionadamente sobre la necesidad de equilibrar el respeto por las enseñanzas ancestrales y la apertura a las posibilidades futuras. Insistió en que el camino a seguir no era simplemente elegir un lado, sino encontrar un nuevo camino que honrara a ambos. Al final, algunas familias optaron por quedarse y otras se fueron en busca del futuro prometedor que Cam predicaba. Pero una lección fundamental permaneció: el verdadero legado de Noé no estaba solo en la construcción del arca, sino en su capacidad de unir a su familia en tiempos de desafíos. Con el tiempo, las generaciones de Noé continuaron floreciendo de maneras diferentes. Y aunque separadas físicamente, siempre estuvieron unidas por un hilo invisible, tejido por las palabras de Jafet, encarnando el ideal de un mundo mejor donde el pasado y el futuro coexistían en armonía. Comparte tu compromiso. ¿Qué cambio harás hoy para caminar con Dios como lo hizo Noé? Escribe tu decisión en los comentarios o envía un mensaje. Queremos orar contigo y apoyarte en tu camino. El mundo necesita tu luz.